Bien, buenas noches a todas. Eh, Estamos en un nuevo Facebook Live, esta vez con una gran invitada, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, que es un organismo autónomo de derechos humanos dedicado a la tutela, digamos, a la supervisión de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Contar que a mí fue la primera votación que yo tuve cuando entré en 2018 al Senado. Me tocó justamente la Comisión de Derechos Humanos hacer el famoso concurso que había quedado por ley, y ahí Patti postuló. Hubo mucha gente que postuló y finalmente el Senado hace la elección del cargo, que era el primer cargo de directora de la Defensoría, que echar a andar esta institución. Así que tenemos el honor de contar con Patricia Muñoz para hablar de, bueno, varios temas en la contingencia. Pero primero preguntarte cómo estás, cómo ha estado la cuarentena, este periodo de pandemia. Hola, senador, ¿cómo está? Juan Ignacio, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de tener este espacio. Recordaba efectivamente el momento de la postulación, que además es importante que sepan quienes están conectados que el senador Latorre fue el único senador que me recibió para efectos de hacer una presentación y entregar los antecedentes. Sí, reuniones que yo había pedido por lobby como correspondía, que es lo que corresponde a la institucionalidad. Y finalmente agradezco y siempre voy a agradecer y valorar ese gesto de permitir esa presentación de qué era lo que uno pretendía hacer con esta institución. Y en definitiva, bueno, finalmente prosperó y estamos acá hace ya casi 2 años. Bien, con la cuarentena, la verdad es que yo creo que uno es un privilegiado porque tiene la posibilidad de trabajar desde la casa, sin las precariedades que muchas chilenas y chilenos están viviendo, así que desde esa perspectiva creo que quejarse sería absolutamente fuera de lugar, sobre todo habida cuenta de lo que hemos vivido y visto, particularmente estos últimos días, de gente que está peleando, demandando algo tan básico y tan elemental para la dignidad como es el poder comer, ¿no? Así que con harto trabajo, el teletrabajo no implica descanso como quizás algunos pudieran pensar, así que full con todo el equipo también en teletrabajo para cuidarles a ellos, a ellas y también a sus familias, así que bien. Y contenta de Y esta bueno, instancia de que se converse sobre la infancia en esta época. Así que agradezco, por cierto, a ti como senador y a todo tu equipo que tengan este interés en que podamos conversar de este tema tan relevante. absolutamente, ¿no? Para nosotros es un honor. Como decía Caro, fue la designación del 2018 y te tocó crear la Defensoría de la Niñez en Chile. No existía la institución, por lo tanto, de pronto para la gente que se está conectando y como introducir la conversación, eh, ¿qué te ha tocado hacer en estos casi 2 años? ¿Cómo te ha tocado conformar equipos? ¿Dónde están instaladas las oficinas? Un poco cuál es la labor que les toca, más en periodo normal, comillas, normal, Claro. también por lo que fue el estallido social de octubre, y luego después entramos en lo que es netamente la pandemia, el contexto del COVID-19. Sí, mira, yo siempre cuento como anécdota que cuando a mí me nombran, bueno, el proceso, el concurso en el Senado se produjo la designación el 18 de abril, pero yo asumí el 1 de junio del Uh -huh. 2018 y la Defensoría entró en funciones el 29 de junio. Pero muchas veces se crean leyes, o más bien se crean instituciones por la vía de la legalidad, pero no se crea un soporte que permita estructurar la institución. Entonces, yo siempre cuento como anécdota que la Defensoría era yo con mi computador trabajando en un café en el centro de Santiago. Entonces, la Defensoría llegaba, tomaba desayuno en ese café, trabajaba, generaba ideas, veía y pensaba, empezaba a estructurar qué personas podían acompañarla en este desafío que tenía que ver con la instalación de la institución. Y bueno, había cuenta de que casi cumplimos 2 años, también es motivo de orgullo ver que hemos logrado ir instalando con un reconocimiento muy importante de la ciudadanía lo que hacemos como institución autónoma de derechos humanos, particularmente en razón de lo que pasó desafortunadamente, como tú lo mencionabas, con el estallido social. Yo la verdad es que nunca me imaginé
Como cuando postulé este cargo, jamás me imaginé que iba a tener que estar expuesta a escuchar relatos tan brutales de violencia inadmisible de parte de la policía contra niños, niñas y adolescentes, violencia de un calibre tan significativo como el que pudimos conocer en la época de la dictadura. Y evidentemente eso posicionó o tensionó a la institución a dar respuestas en un contexto que no estaba previsto, ¿no? Y que desafortunadamente las víctimas tuvieron que enfrentar. Así que también mirando hacia atrás, hemos logrado conformar un equipo súper importante, potente. Las direcciones de las unidades son por alta dirección pública, estamos en un proceso de designación de la última. Hemos logrado también por vía de concurso ir dotando de equipo a la institución, que por cierto es un equipo bien pequeño para todas las funciones que la ley entrega a la Defensoría de la Niñez. Y también hemos logrado, no lo suficiente como yo lo quiero, pero uno propone y la DIPRES dispone, dicen por ahí, la instalación hasta la fecha de solo 5 regiones o 5 sedes regionales que están ubicadas en Arica y Parinacota, en la región de Coquimbo, en la región de O'Higgins, en la región de la Araucanía y en la región de Aysén. Y cada una de esas regiones procura, con solo 3 personas en cada una, cubrir las regiones más cercanas geográficamente para tratar de abordar las situaciones que niños, niñas y adolescentes pueden estar viviendo, no solo en época de crisis, estallido o pandemia, sino que en época en que eso no se esté produciendo. Es un desafío muy, muy relevante y yo lo sostendré y lo sostendré hasta que me vaya. Mi objetivo es que cada región tenga una representación de la Defensoría de la Niñez porque me parece que es lo que puede dar cumplimiento a la igualdad ante la ley. No es justo desde ninguna perspectiva y tampoco es cumplir con la igualdad ante la ley que algunos niños tengan la posibilidad en sus regiones de una vinculación más directa que otros que no tienen porque en definitiva presupuestariamente no se entrega. Entonces, ha sido un proceso intenso. Yo soy bien orientada a la tarea y soy como bien exigente, debo reconocerlo, así que también tengo que ahí de repente decir, y mi equipo me ayuda a eso, decir, oye, ¿sabes qué? Igual se ha hecho harto para lo poco que llevamos y uno siempre quiere más, ¿no es cierto? Siempre quiere impactar de mejor manera en las cosas, sobre todo cuando impactan en niños, niñas y adolescentes y sus derechos. Pero estamos ahí, firmes, trabajando con mucha fuerza y con mucha claridad y tratando de dar cumplimiento a los objetivos que se relacionan con la promoción, la difusión y la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sin discriminación ni distinción alguna. Absolutamente. Bueno, de hecho, el que esté en Arica, Parinacota, me imagino, y lo conversaremos después en un momento, también en la Araucanía, el tema de migración, el tema de pueblos originarios, ¿no? O sea, las especificidades en el fondo, ¿no? Del trabajo que se vuelve mucho más complejo. Y en ese sentido, claro, hay una apuesta también, por lo menos mi compromiso es de apoyar en las leyes de presupuesto el poder, ojalá, ir incrementando y fortaleciendo la Defensoría de la Niñez y yo diría toda la institucionalidad de derechos humanos que en Chile ha costado tanto sostener y fortalecer. El INEDH, Absolutamente. el mecanismo de prevención contra la tortura también, ¿no? Y Absolutamente. qué medida en el fondo pueden trabajar coordinadamente. Y eso obviamente requiere presupuesto, pero requiere un apoyo institucional potente, que en el fondo además cumplan su rol como organismos autónomos. Eso implica molestar a los gobiernos de turno, también opinar legislativamente. Ayer teníamos una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado donde te tocó participar y ahí entro al tiro como a la siguiente pregunta. En el fondo, para abordar cuáles son las directrices del sistema internacional de derechos humanos y obviamente nacional sobre derechos humanos en contextos de pandemia, ¿no? Hay directrices que el sistema internacional ha ido levantando y particularmente para la infancia, para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, preguntarte un poquito sobre aquello, algo de lo que te tocó ayer también exponer en la comisión, pero ahora mismo en este espacio.
Sí, bueno, la verdad es que la institucionalidad o más bien la crisis que estamos viviendo lo planteábamos ayer, ¿no es cierto?, en la comisión, desde lo que se ha declarado por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. También yo mencionaba las expresiones que había emitido la directora ejecutiva de UNICEF. Eh, y yo creo que efectivamente se coincide en que esto no solo es una crisis de salud sanitaria, sino que además de ser una crisis emocional que está afectando e impactando muy bien, muy potentemente en la salud mental y emocional de las personas que vivimos en los distintos países afectados, también hablamos de una crisis de derechos humanos. Porque efectivamente la situación de pandemia de partida nos tiene expuestos a un estado de excepción constitucional, que es, como su nombre lo indica, de excepción constitucional. Pero esa excepción constitucional no puede implicar que los derechos humanos sean restringidos, sean limitados o perturbados indebidamente en razón de lo que se mandata precisamente por la normativa nacional interna y también por los tratados internacionales que en Chile han sido ratificados. Y desde esa perspectiva lo que nosotros planteamos es una preocupación que venimos manifestando desde que se inició el tema del COVID y que se representa en otros espacios también, no solo en la época de pandemia, que tiene que ver con la incapacidad del Estado de Chile de ver a los niños, niñas y adolescentes. Y esto puede parecer para quienes nos están viendo y oyendo algo como absurdo, digamos, como, ¿por qué dice que no los ven? Y claramente no los ven porque no hay medidas, no hay un abordaje que los ponga en el centro efectivamente y que de esa manera delinee acciones institucionales de manera intersectorial y transversal para poder responder a todo lo que esta pandemia implica e involucra para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Solo se les ha visto, y se les ha visto en términos muy comillas, en el ámbito educacional, donde el tema pasa por este cuestionamiento de si vuelven a clases o no. Ni siquiera se les ve como sujetos de derecho a quienes también preguntarles qué se siente estar en esta situación, qué les pasa con la posibilidad de tener que volver a clase, qué necesitan para volver a clase, qué necesitan en esta época en que están teniendo educación por vías remotas, etcétera. Por lo tanto, hay un problema muy complejo que tiene que ver con no ver a los niños, niñas y adolescentes y tampoco en esa invisibilización no adoptar acciones que les consideren y aborden y atiendan como sujetos de derecho que son y no solo como meros objetos de protección, que es lo que en definitiva sigue muy instalado no solo en nuestra sociedad, sino que también a nivel gubernamental. Por lo tanto, el desafío pasa por eso, por verlos y porque cuando los vemos en toda su diversidad, podemos precisamente también hacer énfasis mayores en aquellos que, siendo vulnerables por ser niños, niñas y adolescentes, además tienen espacios de vulnerabilidad adicional, como grupos específicamente más complicados en ese ámbito. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes migrantes, los que se encuentran en situación de calle, qué decir los que están bajo cuidado del Estado, que seguimos viendo, y me imagino que vamos a hablar en un rato más sobre el tema Sename, ¿no es cierto?, que evidentemente da cuenta de una complejidad mayor. ¿Qué pasa con estos niños cuando hablamos de familias que no tienen que comer? De verdad a mí me parece que son temas de una profundidad tal que no pueden dejar de ser vistos y atendidos de manera transversal. Y eso desafortunadamente no se ha logrado con el impacto negativo que está teniendo en niños, niñas y adolescentes. Absolutamente. En ese sentido, me contabas que en este contexto de pandemia y de cuarentena, junto a tu equipo, siguen realizando de alguna manera reuniones, supervisión, visitas a las residencias, ¿no?, del Sename, a los niños y niñas que están bajo custodia del Estado. ¿Cuáles son y cómo has visto un poco la incorporación de protocolos sanitarios, de condiciones en el fondo adecuadas? ¿Cómo ha sido el tema de contagios de trabajadores, trabajadoras, cuidadoras y los niños y niñas? ¿Cómo ves esa realidad que te toca un poco a diario lidiar? Mira, con mucha frustración. ¿Por qué? Porque también los venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el Ministerio de Salud tiene la obligación
de entregar a las residencias del Servicio Nacional de Menores los mecanismos de prevención del contagio. La verdad es que yo estoy convencida de que hay gente que todavía no entiende lo que significa que haya niños que están bajo el cuidado del Estado. Y eso no es una entelequia, el Estado no es algo que nadie sabe que, dónde está, que no se puede tocar, es tangible a través de los órganos del Estado. Entonces, cuando tú te enfrentas a una crisis sanitaria de esta magnitud, cuando sabes además que cuando se trata de lugares donde existe muchas personas viviendo, la exposición al contagio es real y es mayor, lo vemos en el caso de los recintos carcelarios, ¿no es cierto?, la situación de hacinamiento, pero también en los lugares donde hay muchas personas viviendo, tú te preguntas y te planteas cómo es posible que el Ministerio de Salud no haya partido con la entrega de mecanismos de prevención precisamente a los lugares donde su obligación es exclusiva y privativa, porque ellos son la familia de esos niños para estos efectos. Desde ese punto de vista, a mí me parece muy cuestionable que hasta la fecha, y esto lo digo con absoluto conocimiento y responsabilidad, porque yo recibo todos los días un informe desde el Servicio Nacional de Menores de los niños que estén contagiados. Al día de hoy son 16 niños contagiados. Afortunadamente no son muchos, ¿no? Porque en realidad la magnitud podría ser una situación mucho más compleja. Pero también en ese informe me he preocupado de preguntar todos los días si han llegado insumos de prevención de contagio. Y no se ha producido. Tampoco se han hecho capacitaciones específicas para el personal para que tengan el cuidado debido de no contagiarse ellos y también de no contagiar a los niños. Entonces, ciertamente aquí hay una deficiencia manifiesta, una desatención indebida, pero que se suma, desde mi perspectiva, a un histórico del Estado chileno, porque es el Estado. Acá esto ha trascendido a muchos gobiernos. El Estado chileno ha lisa y llanamente puesto en un lugar para nada prioritario la situación vital de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado y bajo su responsabilidad. Y eso es particularmente crítico, además, cuando vemos en el contexto de la tramitación legislativa que está hoy día en comisión mixta. Aprovecho de agradecer la abstención, senador, en el proyecto del Servicio de Protección Especializada, porque nosotros lo hemos dicho con todo el rigor que representan los estándares internacionales de derechos humanos y la propia investigación que el Comité de los Derechos del Niño hizo contra Chile, que este proyecto no representa un cambio estructural. Eso no es real. Mantiene el sistema de financiamiento que ha sido absolutamente cuestionado por el comité bajo la lógica de la subvención, donde el Estado una vez más se posiciona desde una perspectiva caritativa casi con los niños que están bajo su responsabilidad y además no establece desde nuestra perspectiva restricciones mínimas para los organismos colaboradores que han estado vinculados a situaciones de vulneración de derechos. Por lo tanto, la situación es particularmente compleja porque no hay disposición del Ejecutivo de entender que esto no es estructural y que se necesita su inclusión de indicaciones para que eso cambie. Los parlamentarios en este caso no pueden hacer mucho más, particularmente en el tema del financiamiento, que es privativo de iniciativa presidencial. Sí, así es. Tiene un nombre muy bonito el proyecto, que es reemplazar el Sename por este servicio especializado, sistema especializado de atención a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes, pero mantiene mucho la estructura, bueno, de financiamiento, los incentivos que eso implica y los estándares también de fiscalización, de acreditación, son muy laxos para todo lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Con toda la historia de vulneración de derechos, como bien dices, que ha pasado por varios gobiernos, o sea, que ha sido responsabilidad del Estado. Pero claro, se habla con mucha pompa, digamos, de que este es el nuevo Sename, este es el nuevo sistema. Además, va de la mano, y si pudieras también tener una palabra, explicar un poquito el otro proyecto de sistema de garantías, en el fondo, ¿no? que de alguna manera van de la mano, pese que en términos legislativos está mucho más atrasado. O sea, este otro está en comisión mixta, o sea, está pronto a ser despachado, pero si pudiera referirte un poquito a todo el sistema de garantías. Claro, la verdad es que se habla de un sistema de garantías que hoy día en Chile no existe.
se han creado solo 2 instituciones que debieran integrar ese sistema. Una es la Subsecretaría de la Niñez, que es la responsable de prevenir vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, pero que desde mi perspectiva, desafortunadamente, no ha tenido una participación lo suficientemente contundente precisamente para prevenir vulneraciones de derechos. Desde la perspectiva de que hemos seguido conociendo situaciones graves en esta índole y no hay intervenciones claras, no hay rechazo a, por ejemplo, acciones de criminalización y estigmatización contra niños, niñas y adolescentes, qué mejor manifestación que lo que pasó con Aula Segura. No existen tampoco pronunciamientos contundentes respecto de lo que pasó, por ejemplo, entre el Senam y la ANI. Y así suma y sigue, y uno espera y necesita que la Subsecretaría de la Niñez funcione adecuadamente, porque mientras mejor funcione, más posibilidades hay de que la Defensoría de la Niñez incluso ni siquiera sea necesaria en algún momento, ¿no? Porque la Defensoría entra cuando se produce la vulneración de derechos, y lo que necesitamos evitar es que haya vulneraciones de derechos. Entonces, están creadas estas 2 instituciones, pero además necesitamos una ley de garantía. Una ley de garantía que, en definitiva, como su nombre lo indica, sea capaz de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Y ahí hay una complicación muy grande, porque en definitiva el Estado lo que no ha podido hacer es esa Cleo, que obviamente está ladrando cuando yo no necesito que no ladre, así que si me dan un segundo, vengo enseguida. Dale, dale. Una anécdota le pasó lo mismo en la Comisión de Derechos Humanos, estaba exponiendo Pati y tuvo que ir a asistir a su perrita. Dios mío, las cosas que hace esta gorda. Pórtate bien, si no todos te van a retar, ya. Bueno, lo que estaba diciendo es que la ley de garantía efectivamente lo que tiene que hacer es garantizar derechos que hoy día no existen. Y cuando nosotros hablamos de una ley de garantía, y también lo planteamos en la tramitación, que por lo demás es una ley paraguas, base para todo lo demás, o sea, si hubiésemos hecho la pega bien, lo primero que debió haber surgido fue la ley de garantía, de manera tal de que todo se acomode y se estructure sobre la base de esas definiciones. Pero como acá ponemos la carreta delante de los bueyes, en definitiva no ha pasado, y finalmente todo indica que va a ser la última ley en aprobarse, lo que es bastante llamativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros decimos es, cuando hablamos de garantizar, hablamos de la responsabilidad que le cabe al Estado efectivamente en satisfacer su obligación jurídica que ha contraído con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es permitir el ejercicio efectivo de los niños, niñas y adolescentes de sus derechos y su reconocimiento real como sujetos de derecho. Y eso no es banal, porque obviamente determina necesariamente que esta ley contenga mecanismos de exigibilidad de los derechos. Los que sabemos de derecho y los abogados sabemos que para que un derecho exista, no tiene que ser solo una mera expectativa, digamos, sino que yo tengo que tener la capacidad de exigirlo y de lograr que se concrete, por tanto, el ejercicio del mismo. Si no, no pasa de ser una mera expectativa. Entonces, hay un desafío ahí que es muy contundente y que desafortunadamente tampoco se ha desarrollado de manera muy adecuada en la tramitación, y que además está retrasado en términos de tramitación en comparación con el Servicio de Protección Especializada. Es muy difícil, la verdad. Nosotros no hemos logrado permear al Ejecutivo en términos de los estándares internacionales de derechos humanos. Y acá yo creo, Juan Ignacio, que hay un tema súper relevante, que es entender que esto excede con creces la política en términos del binomio típico izquierda-derecha. Excede con creces y debe exceder con creces cualquier personalismo y luchas individuales de que es como ganar el punto o lograr que yo gano respecto del otro, porque sabes que los niños, niñas y adolescentes llevan más de 40 años esperando, o sea, no me parece que se merezcan que sigamos en este tema, y desde ahí obviamente para nosotros es súper frustrante ver que no se entiende eso desde el Ejecutivo, que no se entiende que los estándares internacionales de derechos humanos están ahí, y que no se entiende que Chile ratificó la convención hace 30 años. Por lo tanto, no tiene tiempo para seguir escudándose en que no podemos hacerlo. Menos si es que nos vanagloriamos habitualmente de ser un país de la OECD, de mucho mejor estatus que incluso nuestros vecinos de la región, entre otras cosas. Sí, muy de acuerdo, y bueno, se dio una discusión similar también cuando nos tocó tramitar en el Senado el proyecto
el nuevo servicio de reinserción social, social juvenil, digamos, ¿no? También se dio la misma discusión respecto a que este paraguas que dices tú del sistema de garantía debió haber estado primero, ¿no? Y después acomodar todo lo demás. Pero claro, ha habido toda una retórica también con esto de los niños primero y como de sacar leyes que supuestamente van a transformar radicalmente el sistema. Y la verdad es que a veces hay más de lo mismo en el fondo. Hay cambios de nombre, algo de estructura muy, muy accesoria, pero el corazón de las políticas sigue siendo muy, muy laxa en términos de estándares, en términos de exigencia para el Estado, ¿no? Es Y que yo creo que eso tiene que ver, perdón que te interrumpa, con la sí, sí. visión del Estado, en Mm, definitiva. mm, Es cómo tú entiendes la responsabilidad del Estado respecto de situaciones que involucran generar y diseñar política pública con enfoque de derechos humanos. Y la política pública con enfoque de derechos humanos demanda de cosas que en nuestro país no existen, mm, como por ejemplo poner en el centro de la intervención efectivamente a la persona humana, al sujeto, y por tanto desde ahí canalizar de mejor manera aquello. Y cuando ponemos en el centro a las personas y los derechos humanos, un elemento clave de cualquier política pública diseñada desde esa estructura es la participación de a quienes va a afectar esa política pública. Y mm, acá tú lo que tienes es inexistencia absoluta de espacios de participación incidente de los niños, niñas y adolescentes. O sea, recuerda lo que pasó con el proyecto que ustedes tenían en la Comisión de Derechos Humanos para el voto de los adolescentes, de que fue 14 años. rechazado Bien. Mm, finalmente porque todo se mantiene en esta estructura de que los niños son objetos de protección y no son sujetos de derecho. mm, Y el ser sujetos de derecho involucra que son sujetos que son también posiblemente sujetos políticos, no en el sentido de política partidista, en el sentido de sujetos mm, políticos en tanto agentes claves de su propio desarrollo y el desarrollo del país, que el país no se puede privar de ese aporte de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay un desafío que tiene que ver con la visión del Estado, con cuáles son los estándares mínimos de un Estado responsable y coherente con la generación de políticas públicas que pongan en el centro al ser humano y que no tengan condiciones que en definitiva inhiben las posibilidades de que estos ejerzan sus derechos. mm. Claro, te referías al proyecto de ley para que los mayores de 14 años, entre 14 y 18 años, pudieran votar en elecciones municipales. Fue un proyecto que discutimos todo el primer semestre del año pasado en la Comisión de Derechos Humanos. Tuvimos muchas audiencias con centros de estudiantes. Fue muy interesante porque fueron al Congreso a expresar su opinión, su voz. Y yo mismo también recorriendo la región iba a los liceos y generaba debates. Y había postura encontrada, a veces a favor, a veces en contra, pero lo interesante era Claro. la deliberación democrática y finalmente, lamentablemente, ese proyecto se rechazó en la sala, la idea general de legislar. Yo voté a favor, pero no hubo quórum para aprobarlo. Y poco tiempo después de rechazar ese proyecto, viene el estallido social, y donde uno de los gatillantes, de los motores, digamos, de iniciar todo el ciclo de protestas fueron secundarios, fueron justamente adolescentes de ese grupo etario, en el fondo, ¿no? Entre 14 y 18 años, eh, y que después venía toda la reflexión de la necesidad de escucharlos, la necesidad de considerarlos como sujetos de derecho, como sujetos políticos en ese sentido, y bueno, y parece que todavía no. Eh, Otra de tus funciones, por eso estamos revisando, claro, temas de proyectos de ley, que en mi caso me toca obviamente por mi rol en el Senado, pero también es parte de la función de la Defensoría expresar su opinión en materia legislativa de aquellos proyectos de ley que afecten a la infancia, en el fondo, la infancia y la adolescencia en Chile desde la perspectiva de los derechos humanos. Y hay un proyecto que nos ha tocado tramitarlo en este contexto de pandemia en la Comisión de Derechos Humanos, que es el de migraciones. Tú también tienes una opinión ahí, y particularmente también por la experiencia de trabajo y la realidad que te toca de infancia migrante en Chile, y además en este contexto de pandemia. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, primero que nosotros lamentamos la forma en la que se estructura muchas veces la tramitación legislativa de estos proyectos, donde no hay mucho espacio para que lo que uno espera del Parlamento, que es parlamentar, Mm,
genere debates suficientes donde precisamente puedan participar todos quienes van a ser afectados o beneficiados, dependiendo de finalmente cómo prospere la ley, de aquellas políticas públicas que se resuelven. Nosotros hemos sido y hemos observado ese proyecto de ley desde el año pasado, cuando estaba en la Comisión de Gobierno Interior, si mal no recuerdo, porque no tenía enfoque de niñez ni adolescencia. Seguimos en esta línea de invisibilizarles como sujetos de derecho y por lo tanto cuando se les invisibiliza no es posible que esos proyectos integren elementos que son necesarios de atender y que dicen relación con situaciones particularmente relevantes para su desarrollo. No debemos olvidar que los migrantes viven situaciones de discriminación que son reales. En Chile no tenemos una política migratoria que sea suficientemente coherente con los estándares internacionales de derechos humanos y por eso es positivo que se legisle al respecto. El tema es cómo esa legislación integra evidencia suficiente y también integra de manera adecuada y completa los estándares internacionales a los que Chile está obligado al haber ratificado tratados internacionales en la materia. Y desde esa perspectiva nos preocupa particularmente la situación de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces son discriminados a pesar de prohibición expresa de la Convención sobre los Derechos del Niño por la situación migratoria de sus padres. La regularidad y la irregularidad genera espacios de discriminación muy brutal en relación con ellos y esos tienen impactos significativos en su desarrollo. También todo lo que tiene que ver con el tema del asilo, el retorno y situaciones que, de hecho, en el contexto también de lo que pudimos observar con la grave situación de Venezuela, generó, ¿no es cierto?, con muchos niños que estaban ingresando a nuestro país. Lo hemos visto también con lo que ha pasado con las personas que se encuentran afuera de los consulados de sus países sin poder retornar. O sea, hay mucho tema que analizar y que requiere de un trabajo mucho más profundo que la sola puesta de urgencia de un tema como si eso bastara por parte del Ejecutivo para que eso genere una buena ley. Yo siempre creo que es importante la rapidez y la celeridad. A mí me parece que tramitar proyectos 9 años no se condice con el deber parlamentario, con todo el respeto que me merece el ejercicio de esa función, pero también me preocupa mucho cuando el discurso redunda en apurémonos, saquemos esto rapidito, porque eso tiene, bien que sea rapidito, pero siempre que vaya de la mano con la calidad y con el rigor que debe tener la inclusión de todas las temáticas y los derechos que eso involucra. Y lo digo a propósito de migración, lo digo a propósito del debate que se está teniendo en la Comisión de Defensa respecto de la modificación al sistema de inteligencia, donde nuevamente los niños, niñas y adolescentes no aparecen ni, perdón el dicho, ni por las tapas en ninguna parte. Y me parece que es particularmente llamativo si consideramos lo inaceptable, aberrante y vergonzoso que ocurrió en este convenio que se había firmado entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores, coincidentemente después del estallido. Entonces, hay un tema ahí que legislativamente yo creo que tiene un desafío. En la estructura también del funcionamiento parlamentario, no te lo voy a explicar a ti, este tema de las comisiones, de muchas veces que participan en distintas comisiones, entonces no pueden estar tampoco tanto tiempo en una o en otra. Muchas veces hay proyectos que están en la Cámara y que están en el Senado por otro lado, pero que son vinculados. O sea, hay un tema ahí, yo creo que particularmente cuando se trata de legislar de manera integral, puede generar complicaciones que terminen afectando a las personas destinatarias de las leyes. Claro, y las urgencias también que las marca el Ejecutivo en este sistema. Totalmente. Las marca el Ejecutivo y por eso a nosotros nos pusieron mucha presión. A eso iba con la urgencia en migraciones, que en el fondo les ponen la presión al Parlamento, lo que no les permite necesariamente atender a la escucha de quienes debieran escucharse para poder generar una ley lo suficientemente rigurosa y que integre además todos los elementos necesarios, particularmente desde los estándares de derechos humanos. Si estás hablando de migración, no puedes no atender a lo que el Estado chileno está obligado en los tratados internacionales que ha ratificado, es como algo elemental. Claro, y además en este contexto de pandemia se generan declaraciones, a veces por parte de la autoridad también y de los medios de comunicación, que alimentan la discriminación, la xenofobia, el racismo, que obviamente afecta a las familias migrantes y obviamente a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en ese sentido
se vuelve como una urgencia, entre comillas, como si fuera a resolver algo en este contexto de pandemia, cuando la gente, además hemos visto, está queriendo muchas veces retornar a sus países de manera forzada, y ahí se producen también todas unas realidades muy complejas también de vulneración de derechos. Sí, muy dramático. Así es. Y lo importante es que cuando se trabaja desde el servicio público, y acá pues esto es como más transversal que solo niños, niñas y adolescentes, al menos como yo entiendo el servicio público, tú no puedes partir de la base o resolver y de adoptar decisiones desde lo que tú vives en tus realidades. Tu obligación es ponerte en el lugar de las realidades y las vivencias de probablemente los que más deprivados y vulnerables son y están. Porque si no, nunca vas a llegar a ellos y a ellas. Entonces es difícil pensar y mucho de lo que uno ve en realidad uno lo critica porque dice, pero ¿cómo no pensaron en esto? ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando empezó el tema del COVID, había un espacio en un matinal eh, para supuestamente que el Ministerio de Educación hablara sobre la situación de la educación en pandemia. Y me acuerdo que la invitada lo que hablaba era de la importancia de aprovechar el tiempo para, por ejemplo, renovar o modificar la casa. Entonces yo decía, ¿qué sentido de realidad tiene eso para la mayoría de las personas que viven en Chile? Para las personas que viven hacinadas, que viven en Mediagua, que viven en campamento, o que viven en casas tan pequeñas donde están hacinados o viven muchas familias. Los cité, bueno, en fin. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, no podéis pensar una ley de migración sin saber lo que vive un niño en Chacayuta, sin comida y sin agua, en un espacio que ni siquiera tiene condiciones suficientes para atenderlo bien. Hay que... Otra cosa es con guitarra, como dice el dicho. Yo creo que ahí hay un desafío. Absolutamente. Me acordé de este video, lo vi el otro día, el Ministerio del Deporte, de una niña, pobre niña, digamos, como creo que también ella es víctima, una niña como de 12 años, algo así, que llama a hacer deporte en su casa y muestran una tremenda casa, hacen una parcela. Ah, no lo vi. Ya. Es un video oficial del Ministerio del Deporte, en el fondo, donde una niña, además de colegio particular pagado, hace una invitación a los niños de Chile a hacer deporte en su casa, en el fondo, ¿no? Pero de una realidad absolutamente privativa, de privilegio. O sea, insisto en que yo creo que ella es víctima, en el fondo, de una Totalmente, y esperemos que no le haya pasado responsabilidad. nada y que no le hayan hecho bullying ni nada, porque obviamente no tiene la Absolutamente. culpa. Hay la imprudencia adulta de quienes tomaron esa decisión, absolutamente. Pero estaba dando vuelta en redes sociales el fin de semana y un No. video oficial del Ministerio del Deporte en Chile. Hay algunas preguntas que vienen llegando, pero antes de pasar a esas preguntas y invitar a la gente que se ha conectado, que nos está viendo, escuchando, que pueda también hacernos preguntas, y el equipo está detrás recogiendo inquietudes, comentarios, etcétera. Pero un tema importante que me gustaría tocar, y tu rol ha sido muy importante en esto, visibilizar, ¿no? La vulneración del derecho humano al agua, particularmente con niños, niñas y adolescentes acá de la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, un tema que nosotros también hemos trabajado territorialmente, con movimientos sociales, etcétera, una mesa regional del agua. También hemos hecho varias acciones frente a estas resoluciones de la CEREMI de primero decirle a la gente que sí, que puede tener acceso a 100 litros por persona diario, y después baja a 50, pero además sabemos que hay realidades que ni siquiera llega a 50 litros por persona al día, mucho menos. Y cómo es esa realidad, y un poco, bueno, preguntarte qué acciones has realizado, tu visión al respecto. Mira, ¿sabes qué, Juan Ignacio? Me pasa que, y le pasa a todos en mi equipo en realidad, pero voy a hablar de mí en este momento. Cuando yo postulo este cargo y asumo me empiezo a dar cuenta de que son tantos los espacios donde se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es súper complejo porque tú quisieras llegar a todos y lograr que todos tengan una respuesta del Estado inmediata o de quienes sean responsables de su atención y de su intervención. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el tema del agua no había sido un tema
dentro de todo lo que habíamos tenido que hacer, partiendo por instalar la institución, etcétera, no había sido un tema tan visible para nosotros en términos del abordaje. Y en ese sentido empecé a conocer la realidad a raíz de información que ustedes habían trabajado, particularmente tú, también Diego Ibáñez como diputado que trabaja también este tema. Tuve contacto con Greenpeace, Matías Azun, que hace un trabajo también en este ámbito, y finalmente también con Bárbara Astudillo, que es una luchadora ahí empedernida por este tema. Y la verdad es que efectivamente, claro, cuando nosotros conocimos de este antecedente, supimos que se había pedido al INDH que se recurriera de protección. Y finalmente no sé en qué está esa situación del INDH porque entiendo que todavía no se presenta el recurso, pero cuando me doy cuenta de que hay niños que no tienen acceso al agua, yo le digo a la Bárbara, necesitamos relatos de niños y nosotros vamos a recurrir de protección por los niños. Yo no puedo recurrir por los adultos, no tengo competencia para eso. Y finalmente Bárbara nos ayudó con los relatos y testimonios de niños que son súper brutales y nosotros construimos este recurso de protección que está pendiente todavía en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se declaró admisible, se dieron 8 días de plazo para que informara el ministro de Salud y el Seremi de Salud. Desafortunadamente ellos pidieron 8 días más de plazo, lo que me parece de verdad inaudito, porque acá 8 días más son 8 días más de gente sin agua mínima para vivir. Entonces ya es casi una cuestión de humanidad. Y nosotros esperamos, obviamente, que una vez que informen, veremos qué es lo que informan, se resuelva, ojalá conforme a lo que el derecho internacional de los derechos humanos y también nuestra normativa interna plantea. Tú lo planteabas bien, acá la Organización Mundial de la Salud establece que como mínimo para vivir, una persona deberá tener acceso a 100 litros de consumo diario por persona. Y se había generado una resolución, que es la 456, que aseguraba estos 100 litros consumo diario por persona. Pero inexplicablemente y sin fundamento alguno, 8 días después de esa resolución, el mismo secretario regional ministerial de Salud revoca, sin fundamento, y por tanto deja vigente algo que solo les deja acceso a supuestamente 50 litros. Pero el otro día participé de la Comisión de Recursos Hídricos, donde se aprobó un proyecto que presentó el diputado Ibáñez, relacionado con la obligación del presidente de la República de dar cuenta de si prioriza o no la entrega de agua para consumo humano respecto de otras acciones. Y quien representaba a los APR indicaba que solo llegan 20 litros de agua por persona. Y además exhibía una fotografía de lo que extraían desde los pozos y desde los lugares donde lo obtenían, donde ciertamente no hay ninguna posibilidad de que eso sea bebible por alguien. Entonces, esta es una situación que de verdad, cuando yo leo los testimonios y lo que pusimos en el recurso, dando cuenta de los niños cómo se sienten cuando escuchan todo el día que les dicen que para prevenir el contagio de la pandemia se tienen que lavar las manos, y ellos no pueden lavarse las manos porque no tienen agua ni siquiera para vivir. Entonces, lo brutal de eso y el impacto significativo que eso provoca en su situación psíquica y, por tanto, la afectación que tienen también al derecho a la vida y la integridad física y psíquica es brutal y nosotros esperamos que tengamos un resultado positivo en la Corte de Apelaciones. En paralelo también se generó una presentación de una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de algunas organizaciones y eso nos parece súper relevante. Porque acá lo cierto es que ya no es posible que tengamos la vivencia de personas, no solo de niños, que no tengan acceso a un bien tan elemental para la vida. Realmente la precariedad y la falta de dignidad que eso involucra, a mí me parece que es inadmisible para un país como el nuestro. En cualquier lugar es inadmisible, pero para un país como el nuestro, con el desarrollo nuestro, me parece que es aún más inadmisible. Yo lo planteaba el otro día en una columna que me invitó a escribir Malespina, que era como que el desarrollo claramente no llegó a todos lados. Entonces es hora de que empiece a llegar a quienes lo necesitan más. Pero es complejo. Podríamos hablar mucho tiempo de esto, podríamos hablar de Quintero Puchuncaví, que es de una violencia brutal. Afortunadamente se cumple el 29 de mayo, el año que le dio la Corte Suprema al gobierno para hacer las medidas y como no se van a cumplir, tendremos que ejecutar otras acciones, pero ya vamos a tener ahí el
el respaldo de que lo que se instruyó por parte de la Suprema no ha sido cumplido. Esos niños siguen expuestos a la contaminación de manera brutal. Bueno, la verdad es que el tema ambiental es un tema muy significativo que no ha sido atendido claramente. De hecho, que todavía no firmemos Escazú es una manifestación más de no entender la relevancia que tiene esta materia. Así es, muy potente y además también visiones modernas en términos de derechos humanos es hacerse cargo de esta última generación de derechos, ¿no? De los derechos ambientales, derecho humano al agua, ponerlo en el centro de la preocupación de la institucionalidad también de derechos humanos en nuestro país. Y en eso el INDH, entiendo, también iba a ser una... Sí, habían anunciado que lo iban a hacer, que habían Sí. acordado, se demoraron y creo lo saludo y lo valoro, porque también reconozco el INDH, más allá de la polémica que ha habido el último tiempo con declaraciones de su director, sí es un tema que lo han levantado en sus informes, el tema del agua, el tema de la contaminación, las zonas de sacrificio, Así etcétera. es. Tienen un mapa, de hecho. Así es, de los Y el conflictos. instituto cumple un rol fundamental, más allá de se compartan o no las expresiones del consejo y de quien lo dirige. Los funcionarios a nivel país desarrollan una labor imprescindible, como ha quedado de manifiesto en lo que ha sido el estallido social particularmente. Así que obviamente es súper importante que ojalá lo presenten pronto, porque yo también me quedé con la idea de que había sido anunciado, así que esperamos ahí, eso solo va a contribuir también a poder avanzar en esa materia. Bien, algunas preguntas que van llegando. Claro, contexto de clases online en la casa. No sé si te ha tocado tener conversaciones con el Ministerio de Educación o supervisar de alguna manera cómo se está impartiendo todo el tema del agobio del mundo adulto, de la familia, los padres, el estrés, situaciones de precariedad laboral, de desempleo también, cómo eso afecta, y eso, bueno, está contra que he estudiado en contextos de crisis afectan muchas veces las dinámicas de violencia al interior de los hogares contra la mujer, ciertamente, y contra los niños, niñas y adolescentes, es decir, los sujetos más débiles en el fondo en la relación, en relaciones. Entonces, nada, como esas realidades que se viven intra-hogar, con clases online, con teletrabajo, con estrés, con agobio, no sé, recomendaciones, lugares también donde yo en eso también quiero valorar un punto que recojo de la cadena nacional del presidente Piñera el domingo, que tiene que ver con, que además es algo que lo pidió la mesa social COVID, lo han pedido académicos, lo han pedido, bueno, el mismo rector Vivaldi de la Universidad de Chile, el tema de implementar programas de salud mental como política de Estado de abordaje a esta pandemia. Es algo crucial que además impacta, repercute en la infancia, el buen trato a la infancia, ¿no? O sea, es fundamental. Mira, yo también me alegró mucho oír eso. Nosotros esperamos que tenga un enfoque también particular para niños, niñas y adolescentes, que, bueno, no te voy a explicar a ti como psicólogo cómo las diferencias que existen, pero evidentemente hay que hacer un énfasis distinto en el abordaje, en el tratamiento de niños, niñas y adolescentes respecto a los adultos. Es una situación obvia, ¿no? Están en desarrollo y eso implica pasar por etapas además que pueden ser mucho más complejas. La adolescencia particularmente tiene una situación de mayor complejidad desde esa perspectiva. A ver, en relación con el tema escolar, nosotros desde un inicio hemos tratado de decirle a los papás, ¿saben qué? O a los papás o a los cuidadores, a las familias de qué se trate, porque acá tampoco es que la familia sea papá, mamá, hijo, o sea, eso hace mucho rato que no es una realidad, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, y viva la diversidad de las familias, y lo importante es el amor, el afecto, el cuidado y la protección, ¿no es cierto?, de los niños. Y en ese sentido nuestro mensaje ha sido, y así se lo hemos transmitido también al Ministerio de Educación, acá lo más importante es la salud emocional. O sea, esta es una crisis sanitaria, pero como lo decía al inicio en la conversación, es una crisis emocional, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a convivir muchas veces juntos, porque la dinámica del día a día implica que en la mañana todos salimos a nuestro trabajo, los niños al colegio, entonces es como, y luego cuando llegamos en la tarde, ya está todo como más pausado, ¿no es cierto? Pero estar todo el día conviviendo con los otros
ha implicado encontrarnos también, ¿no? Y encontrarnos con nuestras virtudes, pero también con nuestras imperfecciones y con nuestras brechas. Y eso implica un desafío. Entonces, lo que nosotros decimos es tensionar las vidas y los confinamientos, obligados o voluntarios, en razón de la pandemia, con la tarea, con la nota, con la presión de querer o pretender que los papás se transformen en profesores en circunstancias que no lo van a hacer, ni tienen por qué serlo, o que la casa se transforme en una escuela en razón de que no lo van a hacer ni tienen por qué serlo, nos parece que es una situación que evidentemente complejiza y agudiza situaciones de estrés y de angustia y de ansiedad que pueden ir en desmedro de las relaciones interpersonales, favoreciendo espacios de violencia que nadie quiere y que, por cierto, queda de manifiesto al menos en el aumento de las llamadas telefónicas por violencia intrafamiliar se han producido de manera significativa, lo que llamativamente no ha tenido como correlato el aumento en las investigaciones y denuncias al Ministerio Público, cosa que a mí todavía no me termina de cuadrar. Pero bueno, es algo que tendrán que ver los organismos responsables de esa materia. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser ese. Usted que está ahí en su casa, que vive en contextos de ciertas complicaciones personales, que está preocupado además por su pega, porque no sabe si la va a mantener o no, que está preocupado de qué es lo que pasa con la caja de alimentos que se anunció, pero que todavía no le llega. La verdad es que preocuparse de la nota no parece ser lo relevante. Nosotros habíamos hecho una solicitud en ese sentido de que este año no se evaluara, sino formativamente. Para las personas que nos están viendo, eso significa que se evalúa, pero no se evalúa condicionando el pasar o no el pasar de curso. Yo lo hablé y lo reiteré con el ministro hace unos días atrás. Él me manifestó que ahora la repitencia es súper excepcional, por lo tanto, en realidad no tiene mayor impacto desde esa perspectiva, pero nos sigue pareciendo que las evaluaciones formativas permitirían hacer un aprendizaje más enriquecedor, más que poner la atención en la nota que me saco, no. Y en esa línea, evidentemente, todo lo que se haga en el ámbito emocional y de salud mental es no solo fundamental, sino que es urgente y prioritario. Ya llevamos más de 50 días con esta situación. La verdad es que no resiste mucho más el que no se aborde con el sentido de urgencia y de relevancia que tiene. Y ahí yo también espero que lo que se trabajó en la mesa social. No, ¿tú me escuchas? ¿Está ahí? Ahí sí, ahí sí. Por parte del rector Vivaldi, pero también por parte de otros actores. Bueno, ahí Gabriel Boric ha tenido un trabajo también en esa línea muy, muy potente. Rinda frutos cuanto antes. Nosotros estamos súper disponibles también para apoyar en lo que tenga que ver con lo que implique entregar elementos de juicio para la situación de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Porque no debemos olvidar que ellos requieren de una intervención distinta y requieren de un abordaje probablemente mucho más prioritario. Los niños están expuestos no solo a su estrés personal, sino que también al estrés que los adultos le podemos transmitir. Eso tú lo sabes bien, y el impacto que puede tener eso y cómo los adultos nos estemos relacionando con la pandemia y cómo estemos estresándonos o no con ella, sin duda va a tener un impacto. Quiero relevar ahí en ese sentido el trabajo que hizo Senda. Mira, esto es súper llamativo, porque en vez de que lo haga la Subsecretaría de la Niñez, lo hace Senda, pero súper bien, porque sacaron unas guías de parentalidad positiva que están disponibles en la web de Senda, si la gente las quiere bajar, son súper buenas, porque en el fondo son cómo enriquecemos el tiempo juntos en esta época de confinamiento, pero no es que te pidan que tienes que hacer cosas que son como que hay que estudiar para poder trabajarlas, sino que cosas súper sencillas que nos permiten activar acciones de relación con los más pequeñitos, pero también con los más grandes y los adolescentes, que obviamente tienen requerimientos distintos de los más chicos. Así que yo la recomiendo mucho, porque es un muy buen trabajo que hizo Senda, dirigido por Carlos Charme, y me parece importante relevar, porque nosotros, al menos desde la Defensoría, yo siempre lo digo, así como con toda la fuerza voy a criticar y lo voy a decir con todas sus letras cuando hay algo que no se relaciona con el respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, también con la misma claridad felicito y alabo aquellas acciones que son importantes y que van en beneficio precisamente de niños, niñas y adolescentes. Y estas guías en realidad son súper valiosas y yo creo que es útil que la gente que nos pueda estar viendo las pueda conocer y utilizar. Muy bien, muy bien.
Sí, también toda la polémica a propósito de educación relacionada con el CIMSE ha sido todo un debate. En otros países se han suspendido las pruebas estandarizadas en este contexto. Y por otro lado también el debate sobre la televisión pública, el rol de la televisión pública, y yo diría de todos los medios de comunicación, sean públicos o privados, la mayoría en Chile son privados, en relación a justamente el abordaje en contexto de pandemia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido de los medios de comunicación, de la televisión, bueno, hoy día las redes sociales también, ¿no? En relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y además en este contexto de pandemia? Bueno, harto pendiente, ¿eh? Nosotros vamos a lanzar muy pronto, aprovecho de avisarles, el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes de Chile. Es algo inédito porque no solo ellos participan, más de 5.000 niños, niñas y adolescentes respondiendo a los instrumentos, sino que 189 participan construyendo con la consultora los instrumentos. Entonces, es súper enriquecedor y fíjate que ellas y ellos que respondieron dan cuenta de una dramática percepción del maltrato que reciben de los medios de comunicación. Así que ahí tiene un llamado de atención súper grande para los medios que nosotros esperamos que se acoja y que se entienda. Nosotros hemos emanado algunas directrices para los medios de comunicación que tienen que ver desde el trato, ¿no es cierto? Desde no diga menores, por favor, sino que diga niños, niños y adolescentes, no muestre sus imágenes, no los identifique, bueno, un montón de cosas que tienen que ver también con su respeto, con el respeto a su dignidad, a su integridad, a su honra. Y hay muchos espacios en los cuales eso no ocurre. Respecto a la televisión pública, es un desafío que nosotros al menos apoyamos particularmente en el sentido de que hoy día con mucha alegría supe por el diputado Labra que pasó al Senado su proyecto de ley de que existe una franja educativa en la televisión pública, que no sea este canal digital 2, que no sabemos si todos lo tienen, porque no todos tienen acceso a una televisión moderna, en fin, y que además sea, que efectivamente sea educativo, incluyendo, nosotros hicimos como recomendaciones en ese sentido que fueron súper bien acogidas por la comisión, para tener ahí una oportunidad real de educación de calidad por esa vía. Nosotros esperamos que el Senado lo apruebe, ahí aprovechamos de pasar el dato, porque es súper relevante y yo creo que podría ser un salto significativo. Hoy día los niños están expuestos a la televisión. En este estudio que vamos a lanzar y como primicia cuento, efectivamente los niños se informan por la televisión. Esa es una realidad. Por lo tanto, ahí hay un llamado de atención de qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que estamos exhibiendo, ¿no? Y también se informan por redes sociales. Entonces, ahí es importante también que ellos tengan guías y que sepan qué redes sociales son confiables para que no entren en la dinámica de las fake news, que son súper perjudiciales para todos, incluidos para los niños, niñas y adolescentes. Así que yo creo que el desafío está vigente totalmente y nosotros esperamos que podamos ir avanzando también significativamente como país en este ámbito. Que participen los niños, niñas y adolescentes. De hecho, yo quería hacer un programa, ponte tú, de radio en algún momento, donde los niños hablen, porque a nosotros nos gusta mucho no solo hablar por los niños, defenderles, pelear por sus derechos, nos encanta, pero más me gusta a mí cuando son ellas y ellos los que tienen directamente la posibilidad de hablar, porque de verdad son atómicos, o sea, tienen una lucidez, una claridad, una fuerza, una transmisión de energía y una capacidad de convocarnos que yo creo que de verdad nos estamos perdiendo como país y nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que eso no siga siendo una pérdida, sino que siga siendo o se transforme más bien en ganancia. Escuchar su voz como sujetos de derecho, sujetas de derecho. Pati, tú decías al inicio, y te tocó, bueno, a todos nos ha tocado muy duro el contexto del estallido social y las vivencias, los testimonios que ha tocado escuchar de violencia, de abuso policial, de vulneración de derechos, en definitiva. ¿Qué ha significado eso para ti en lo personal? Tú además venías del ámbito de la justicia, donde también te tocaba por tu trabajo escuchar realidades muy, muy dramáticas en el fondo, ¿no?
¿Cómo piensas bueno, o sea, primero como en términos personales, ¿no? Como tu vivencia de ese periodo y algo que a mí me preocupa en lo personal también es cómo esta salida de la pandemia o esta post-pandemia también se entronca con esa otra crisis que tenemos pendiente en el fondo como país a partir del 18 de octubre, el estallido social, donde probablemente y lamentablemente a partir de esta pandemia, que es una crisis sanitaria, pero también es social, es económica, probablemente los niveles de pobreza van a aumentar, la desigualdad va a aumentar, la vulnerabilidad, la precariedad y obviamente la infancia en nuestro país ahí se ve gravemente afectada. Entonces, esa preocupación, en el fondo, los desafíos futuros, pero a partir también de lo que hemos vivido recientemente como país. Sí, bueno, en términos personales fue bien duro, la verdad. Trabajé 15 años en la fiscalía, casi 15 años, y ustedes comprenderán que en la fiscalía uno ve lo peor que enfrentan las personas que son víctimas de delitos. Además, yo me especialicé en delitos sexuales y en delitos violentos, por lo que las vivencias de las víctimas eran tremendamente dolorosas y brutales, ¿no? Y en ese sentido, claro, uno adquiere cierto carácter que permite que uno desarrolle estos trabajos, porque de otra manera también uno se enfermaría o finalmente no sería capaz de desarrollar la labor, y yo creo que eso es importante que uno tenga claro cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Pero en este caso, la dureza pasaba porque cuando hablamos de delitos comunes en el sentido de que son cometidos por personas civiles, obviamente la magnitud del daño es importante y debe ser atendida y sin duda implica en algunos casos situaciones irreparables que nadie quiere que ninguna persona viva. Pero cuando tú te enfrentas a la exposición de la violencia cometida por quienes tienen el deber y han jurado proteger a las personas que habitan en un país en razón de las obligaciones que el Estado de Derecho les impone, eso te provoca además una situación de profunda decepción y de profundo cuestionamiento, que es lo que me pasó a mí en términos de cómo lidiar con una estructura que puede estar favoreciendo y permitiendo que situaciones de esa naturaleza se reproduzcan en un país que vivió una dictadura tan cruenta como la nuestra. Entonces fue duro desde esa perspectiva y también fue súper potente, y acá rescato como lo bueno, si es que se quiere decir de alguna manera, que fue lo que pasó con la Comisión Interamericana. Cuando yo expongo esta situación, que en el fondo, Ecuador, ¿no? en Ecuador, efectivamente en Quito, cuando yo siento al exponer y sin pensar en lo que podía tener como consecuencia, la verdad es que no, en general cuando trabajo no hago cálculos de ningún tipo, trabajo porque estoy convencida de que creo firmemente en el rol que tengo y en la posibilidad de aportar y que las vidas de las personas puedan cambiar positivamente. Cuando hago esa exposición, de alguna manera siento un desahogo que en el fondo tenía que ver con representar a esos niños y niñas que yo había visto y escuchado, oído, con esas profundas vivencias de victimización inaceptable. Entonces, fue como dolor, decepción, pero por otra parte, en ese contexto, como el inicio también de una representación de vamos a decir lo que ustedes están viviendo. Y vamos a representar esto que no es tal como se está contando en esta instancia internacional. Entonces fue como, desde ese punto de vista también, una buena manera de decir, estamos acá como Defensoría de la Niñez, les vamos a escuchar, no les vamos a abandonar y vamos a decir por ustedes lo que haya que decir. Y eso hasta hoy día, evidentemente, yo creo que la gente lo valora y lo reconoce. Particularmente los niños, niñas y adolescentes. Déjame decirte que después de que se inició el tema del estallido, nosotros recibimos muchas peticiones que nos llegan directamente de niños, niñas y adolescentes. Y eso a mí me llena el alma y el corazón, porque en el fondo es que ellos y ellas ven ahí un lugar que ha sido creado para ellos, por ellos y con ellos y ellas. Entonces, ha tenido de dulce y de agraz, pero yo creo que me quedo con eso, con esa posibilidad. Y en ese sentido, créeme que una de mis preocupaciones
como me imagino que la de al menos muchos o varios, es qué pasa cuando la pandemia termina. Más bien, ¿qué pasa mientras estamos en pandemia? Porque lo que pasó ayer en el bosque se reprodujo en La Granja, entiendo que en otras comunas también, y me provoca mucho temor que nos veamos inmersos en un reinicio de una situación conflictiva que no solo expone a esas personas a delitos y a violencia policial indebida, sino que además les expone al contagio de la pandemia. Entonces, es súper complejo desde ahí, y yo espero, por tanto, que las medidas que se vayan adoptando gubernamentales, en definitiva, encuentren el camino coherente con respuestas que la gente necesita oír. Pero que no solo necesita oír, sino que necesita recibir directamente. Porque de otro modo, efectivamente, las posibilidades de que esto tenga consecuencias negativas son reales, y tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, acá no se trata de que uno esté propiciando o queriendo que se produzca un reinicio del estallido. Yo creo que nadie quiere verse envuelto en situaciones tan violentas, menos si es que consideramos la brutal violencia policial que se vivió. Pero ¿en qué momento nos hacemos cargo quienes tenemos posibilidades de incidir y de decidir, particularmente quienes tienen hoy día la responsabilidad de decidir, en qué momento asumen eso como un deber no solo constitucional y legal, sino que ético, de responder debidamente a las necesidades que la ciudadanía está teniendo? Yo creo que ahí hay un desafío, hay que hacer una conexión, hay que hacer un match. Ese match todavía no se produce, y esa desconexión nos puede llevar a situaciones muy complejas que creo solo redundan en perjuicio para el país en su conjunto, pero particularmente con una exposición de victimización que al menos yo no quiero que se vuelva a producir. Absolutamente. Llevamos un poquito más de una hora de conversación y sí, y esto es de vida por si acaso, ¿eh? Para que no vaya. no es como la senadora sienta No, yo público. digo que después me pueden cancelar que estoy tomando algo, es bebidita. Claro. Sí, no, en ese sentido yo quería agradecerte, Pati, el que te des el tiempo también de estar en un espacio como este, que es más informal en el fondo, pero conectado también con gente, con la ciudadanía que nos ve, porque además, y yo quiero transparentar que tuve un dilema en cuanto a poder invitarte y hacer este espacio, porque muchas veces a mí me ha tocado escuchar de parte de la derecha de que te catalogan de ser una defensora ideologizada, de izquierda, qué sé yo, cercana al Frente Amplio, y eso, bueno, para nosotros súper bien, pero yo entiendo tu rol, y tu rol como a cargo de una institución autónoma de derechos humanos, que tienes que guardar imparcialidad en el fondo, ¿no? Y en ese sentido, fiscalizar, presionar, molestar tanto al gobierno como al Parlamento, en ese sentido, como que tu voz sea escuchada, porque estás defendiendo una institución muy relevante que es la Defensoría de la Niñez, para los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, yo tuve un dilema respecto a hacer este espacio, ¿no? Sobre todo pensando en cuidar, proteger, digamos, tu rol que es muy relevante para nuestro país, pero al mismo tiempo, claro, todo lo que tú narraste sobre el estallido social, tu rol, lo que te tocó representar, que yo creo que para muchos y muchas en nuestro país se sintieron efectivamente identificadas y representadas por ti en ese sentido. Entonces, para mí es un honor que puedas estar en este espacio, que además un día de semana, tarde, puedas compartir. No sé, palabras de reflexión. Solo decir respecto a eso, te agradezco tener un defensor, digamos, que se preocupe de mi situación, pero mira, yo he litigado toda mi vida profesional, y yo siempre he creído, y lo he sostenido durante mi desarrollo profesional, que cuando se ataca a la persona es porque no hay argumento. Así que mira, me han dicho zurda, infame, de todo. Pero la verdad es que si hay una ideología efectivamente que yo defiendo, son los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y los voy a defender mientras esté en este cargo,
con toda la fuerza y la intensidad que me caracteriza la vida, porque he sido así desde que trabajo. Si no, pregúntele al senador Quintero, es PS, digamos. Y respecto de quién, si yo hubiese tenido acción legal habilitada en la ley, me habría querellado por lo que pasó con la exposición que hizo estando con el examen pendiente. O sea, lo que quiero decir es que acá la verdad es que efectivamente yo agradezco tu preocupación, pero a mí, si me invita algún parlamentario de derecha a hacer un live como este, voy feliz de la vida a hablar y a poder compartir el espacio de conversación. Ninguno me ha invitado, ¿ah? Lo dejo, aprovecho de clarificarlo. Solo me han invitado personas que efectivamente pertenecen al Frente Amplio o a algunos partidos de esa organización, pero mi tema y mi punto, y es lo que he tratado de hacer en esta conversación, también se asocia con el cumplimiento de un objeto que tiene la Defensoría de la Niñez, que es la promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y la difusión de sus derechos. Y desde ahí todo el espacio que exista para poder desarrollar y compartir con quienes hoy día estén viendo esto, a quienes, por cierto, agradezco también estar ahí detrás, leyendo, oyendo lo que estamos conversando, es ganancia para los niños, niñas y adolescentes, porque sus derechos se conocen, porque se sabe que existen, porque tenemos... Yo siempre digo, nosotros tenemos un eslogan en la Defensoría que es todos somos defensores. Entonces, la idea es que cuando conversemos no solo seamos quienes trabajamos en la Defensoría quienes se preocupen de los derechos de los niños, sino que seamos todos en esta sociedad. Ese es un desafío y una obligación que yo tengo como defensora de la niñez y que también tiene mi equipo. Por lo tanto, cualquier instancia en la que podamos hablar de derechos de los niños, yo voy a tratar de estar siempre con la mayor disponibilidad, independiente de dónde sea esa invitación. Que no se ha hecho desde la derecha, pero yo espero que en algún momento algún parlamentario, ojalá, entendiendo la labor y lo crucial que resulta esta institución, que por cierto es y pasa por sobre mí, o sea, yo soy temporal. Hoy soy yo, mañana vendrá otro u otra. Lo relevante es la Defensoría de la Niñez. Es que esta institución tiene que sacar la voz por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tiene que abrirles el camino a ellos y ellas para que ellos mismos tengan su voz. Así que, Juan Ignacio, solo agradecer tu preocupación, agradecer esta invitación. Espero que quienes han estado conectados hayan tenido espacio para poder oír acerca de lo que estamos haciendo, de también las dificultades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Chile. Y agradecer también tu trabajo. Yo me consta de la preocupación que permanentemente tienes de que aquellas recomendaciones y los estándares internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes puedan ser parte del trabajo legislativo que realizas, y eso lo destaco y aprovecho esta instancia para hacerlo porque es precisamente lo que necesitamos. Necesitamos que se entienda que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no son ni de la izquierda ni de la derecha. Ellos no son propiedad de la izquierda o de la derecha. Son sujetos de derecho y todos tenemos que comprometernos con cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que un abrazo grande a ti, a tu equipo, agradecimientos nuevamente y también a todos quienes nos hayan estado viendo en este live. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente y me gustó el eslogan que tiene el equipo. Yo creo que es para toda la sociedad de transformarnos en defensores y defensoras de la niñez en Chile. Bueno, a descansar y seguimos, que este tiempo necesita mucho de tu trabajo y de todos quienes te acompañan también en tu equipo, así que aprovechar de saludarlos también a quienes te acompañan en la Defensoría. Así es. Que nos vieron, bueno, nos despedimos, muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien, chao, buenas noches. Cuídense.